hay que colaborar con los invitados, nos dice el maestro. Yo quiero que en esta convivencia nos demos a la tarea de comprender algunas cosas que para muchos dirán, pero eso yo lo sabía. Claro, uno lo sabe, pero resulta que la información muy reciente que nos han dado los amados maestros ha sido eso. Uno le atribuye al ego todo lo que le pasa y tiene razón, pero si nosotros no nos damos a la tarea de terminar, de eliminar dentro de nosotros con aquellos elementos que hemos formado por una mecánica natural que se llama la falsa personalidad, ninguna persona va a poder revestirse. Fíjense ustedes, y en esto yo sé que usted me entiende. Estos hermanos que acaban de pasar aquí, una persona con 45 años de gnosis, viviéndola como la ha vivido Jesús López, tendría que tener 30 años de ser un maestro reconocido, porque él lo es. Pero ¿por qué no se le da a reconocer? Porque lamentablemente no se dio a la tarea de matar esa falsa personalidad. Usted lo ve que tiene una expresión increíble. No, pues yo ya estaba diciendo, bueno, la convivencia la va a seguir dirigiendo Jesús, no. Pero le quedan a uno detalles. Puede ser, fíjense usted, yo, perdonen que vine así, vengo de la cocina. A nosotros nos interesa la persona. Puede haber llegado con una hoja de parra donde se sabe. Nos interesa esa persona. Y en el sentido espiritual, lo que lleva dentro esa persona. Conozco hermanos y hermanas que tienen todas las condiciones dadas para empezar sus misterios mayores, pero no quieren sacar la personalidad. Por favor, hermano, por favor. Fíjense que una de las garantías, bendita la hora, bendito el momento y bendito ese viejo, papá mío, padre mío, que no me dio estudio. No quiero decir que los que han estudiado están perdidos, lo contrario. Pero si a mí me hubiera dado estudio, seguro que hubiera sido un político y estaría por allá mintiéndole a toda la gente. No tuve un día de escuela. Y eso me dio a mí mucha ayuda para poder eliminar la personalidad que se llamó Teófilo Justo en México. Yo no la tengo. Porque yo comprendí en algunas cátedras del maestro Samael que si algo me iba a interferir era esa falsa personalidad. Y esa falsa personalidad consistía en que tenía complejo de que no sabía ortografía, que no sabía expresar el castellano como es, etcétera, etcétera, un campesino. Pero cuando me di cuenta que lo que los demás hacían yo también lo podía hacer, y pues que me perdonen los maltratos que le haga el castellano, pero yo voy a hablarle a la gente. Y me di a la tarea de hacerlo, y todos esos conceptos y complejos negativos que tenía yo los eliminé y no los tengo. Entonces, así mismo el que tenga complejos, que sabe mucho, que es muy bien presentado, que tiene mucho dinero, que tiene tantos títulos colgados en la pared, vamos a decirle a que se muere y lo echan en el ataúd. Y si se lo echan, también se lo tragará la tierra, porque eso son cosas de aquí. De modo que, queridos hermanos, el enemigo número uno que tenemos en este momento para el desarrollo del envío labio y de la conciencia se llama la falsa personalidad. Ninguna persona le van a dar clarividencia si tiene esa falsa personalidad. Muéranse focalizando y no la tendrán. Y algunos dirán, vamos a ver si no.
ahí en la esquina los espero. Y no se la dan, porque todo el conocimiento lo va a agarrar en la falsa personalidad para convertirlo en un mitómano. De modo que, queridos hermanos, venga, tengo un asistente. Aquí tenemos una personalidad. Puede ser que el que sea, que la niña bonita, esa que dura mucho en el espejo peinándose, arreglándose las cejas, las pestañas, esa. Puede ser el campesino, aquel que cree que porque no tuvo sino sexto grado, no puede hablarle a la gente, es la misma. Puede ser el político que tiene tanto parlamento para engañar a la pobre gente, es la misma. Puede ser el sacerdote, aquel que se sube al púlpito a descomulgar a la gente, es la misma. Estoy repitiendo sacerdote, no. La personalidad está compuesta de tiempo. Hermanos, es necesario que nosotros analicemos qué es el tiempo para nosotros. ¿Quién me lo dice? El tiempo para nosotros es satánico. Es satánico. Dentro del tiempo se procesan toda la mecánica del ego, distante de Dios. Para nosotros dejar de procesar un tiempo cronológico negativo dentro de la vida de nosotros, tenemos que vivir el momento. Para nosotros tener una clarividencia objetiva, tenemos que no tener una falsa personalidad que dice, yo ya soy. El tiempo. Ese tiempo fue desde el momento que nacimos. Desde el momento que nacimos hasta el momento que estamos hablando estas cosas, hemos venido procesando ese falso elemento que se llama la personalidad. A esa personalidad hay que quitar ese tiempo. ¿Cómo se le quita el tiempo? Viviendo el momento. Cuando aprendamos a vivir el momento, la personalidad empieza a perder fuerza y empieza a nacer en nosotros la virtud de la inspiración y de la contemplación. La inspiración es del alma humana y la contemplación es del alma espiritual. Allí está la voluntad y la conciencia elaborando esos dos elementos que son los que nos permiten a nosotros iluminarnos con la luz del ser. Posteriormente viene la memoria. Todas aquellas personas, y entiéndeme, no estamos retando ni estamos en contra de eso, que mantienen recuerdos de todo lo que ha pasado, que mantienen volúmenes de álbum así alto, para estar mirando cuando tenían 15 años, cuando tuvieron el primer novio, primera novia, cuando estuvieron ahí en el balneario, cuando estuvieron en la fiesta, en la rumba, como dicen. Todo esos elementos son memorias que no le quieren dejar ser como es en este momento. Cuando yo entré a la gnosis, al mes de estar en primeras cámaras, que ve todas las fotografías que yo traía, tenía montones así de fotos de cuando estuve en la vida militar, fotografiándome en aviones, con ametralladoras, con fusiles, con no sé qué tantas cosas. Yo quemé todo eso porque comprendí que ya en adelante nada me servía lo que ya había vivido. La memoria que tiene la personalidad es la que no lo deja avanzar, y el que no acaba la memoria de lo que ha sido, eso que pasó se le convertirá en un futuro. Para nosotros labrarnos un destino justo, tenemos que no tener memoria, no hacer memoria, no hacer planes
y sufrir por lo que ya no somos. Y eso es la personalidad. Porque, queridos hermanos, si nosotros queremos eliminar el yo de la ira, ¿cómo lo vamos a eliminar si él inmediatamente se reviste con esa personalidad y dice que yo tengo fuerza? Yo le puedo dar un golpe a este y lo saco del ring. Una cosa es el ego y otra cosa muy distinta es la personalidad. Nosotros, antes de pensar ser maestros de la vida, tenemos que pensar ser santos. Y a la santidad no se puede llegar si nosotros seguimos siendo adoradores de una falsa personalidad. Tengamos el espejo para peinarnos, los varones, y las mujeres para peinarse bien, pero no para contentarse en la belleza y lo que creen que son, porque no lo son. ¿Quién se ha ido a la sepultura con la personalidad y quien vuelva a nacer con la misma personalidad? No es que eso se tiene que desintegrar con la muerte. Si antes de nosotros esperar que la muerte nos desintegre una falsa personalidad, ¿por qué no la desintegramos aquí en este momento? Y en lugar de tener un falso concepto de lo que hemos sido y de lo que somos, tenemos las virtudes del ser. El ser tiene que florecer con todas sus virtudes, con todas sus cualidades divinales en la persona, para que en esas condiciones se integren las diferentes partes autónomas del ser. Es necesario que hagamos ese análisis, hermanos. Si nosotros analizamos esto y nos proponemos hacerlo, ¿sobre qué elemento se sustenta el ego para seguirse manifestando? Si el ego siempre se sustenta en la reacción que produce el cuerpo por un elemento que se llama la falsa personalidad. Posteriormente viene la energía. La energía que nosotros le damos a la personalidad, se la damos con la psiquis y con la mente. Si uno es capaz de pensar que se puede llevar a todo el mundo en el pecho, esa es la falsa personalidad de uno, creyéndose superior a los demás, por lo que conceptúa de sí mismo, y eso lo hace a través del intelecto, y lo hace a través de una energía que le suministra de momento a momento a ese elemento que se llama personalidad. La energía que tiene la personalidad no es buena ni mala, simplemente se procesa en niveles inferiores, por lo que nosotros conceptuamos de nosotros. Tenemos que esto quede claro, hermanos. La muerte del ego se hace 50% más fácil si nosotros nos proponemos a desintegrar la personalidad y no intentamos desintegrar un ego sin desintegrar la personalidad, porque no se puede. Imposible hacerlo. Una persona no puede desarrollar la unidad en sí mismo si no comprende que la personalidad es del tiempo y que tiene que morir antes de nacer la virtud de la unidad. ¿Qué dice, maestro? Miguel. Ninguna persona puede convertirse en humilde, en aquella persona accesible, justa, consciente, si tiene el concepto de que la personalidad es superior a ese pobre mendigo que anda en una silla de ruedas. Para nosotros desarrollar la humildad, necesitamos eliminar este estorbo, este demonio que se llama personalidad, y que no es ego, es una fuerza que se ha venido procesando en nosotros de acuerdo a lo que hemos conceptuado en nuestra vida. Juan. No sé, y está
está dicho por los grandes guías del pueblo gnóstico. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo porque repito la enseñanza que nos están dando. No se puede eliminar el ego si no eliminamos el falso concepto de nosotros mismos. Si nosotros no dejamos de ser los enamorados de nosotros, indiscutiblemente el ego no puede morir, porque siempre tendrá una fuerza que lo sigue sustentando, lo sigue alimentando para que nos siga dominando como le dé la gana. Absoluto. ¿Por qué se hace, y perdone la fe, por qué nosotros vemos y lo conceptúa toda persona? El adulterio se hace entender en una forma muy suave, en una forma muy fácil, por la habilidad que tiene en el momento de expresar su enseñanza. Si no es una persona arrogante, aquel que cree que porque es un catedrático y porque es un científico a nivel mundial, el adulterio estaría excluido de poder ver esta expresión noble del alma, porque la personalidad se hace presente. No por eso queremos decir que no la tiene, pero a lo menos no la dejamos manifestar con tanta arrogancia como lo hacen otros. Entonces, que quede claro en el pueblo gnóstico, en esta convivencia, que dicho por los maestros que están preparando el éxodo del pueblo gnóstico, que si no se acaba la personalidad, el ego no muere, y si el ego no empieza a morir, nosotros estamos excluidos de ese plan divino. Hay que aprender, dice un maestro, hay que aprender a beber del agua pura de la humildad. La humildad es un don del alma divina, no es ni siquiera del alma humana, es del alma divina. Y no puede ella desarrollar en nosotros las capacidades de la muerte del ego, que es la comprensión, si tenemos este elemento que es un estorbo para nuestro desarrollo espiritual. Ya, José. Exigiendo, porque el que elimine la personalidad negativa tiene 50% de su trabajo hecho. ¿Cómo será la equivocación tan brutal que hemos tenido durante tantos años de trabajo? Y eso el maestro Samael no lo dijo. Él lo dijo. Dejen de ser unos adoradores de sí mismos, dejen de ser unos enamorados de todo lo que han sido, quítense de la cabeza la belleza que tienen, la figura que tienen, la sabiduría que tienen, la ignorancia que tienen, porque todo eso alimenta directa o indirectamente la personalidad, y cuando la personalidad tiene ese poder sobre nosotros, la muerte del ego se hace imposible. Bueno, vamos a tener que hablar en otro tono. Cuando nosotros observamos a una persona en determinado momento de éxtasis o de reflexión, está desprovista de eso. En el momento que toma esa actitud, se ve como un cuerpo que está afuera, entra en él y queda poseído de un demonio. El demonio no posee la materia, la carne, posee la personalidad. ¿Cómo se da eso? Que la personalidad de las personas anda a la par de la persona y se le mete apenas la persona toma una actitud negativa. Y eso no puede. Podemos decir que todo ser humano que no hayamos desintegrado eso, somos procesos de momento a momento. Qué triste. Un vehículo de expresión del ego y anda hombro, ¿cómo le parece? Que la mayor parte de veces, inclusive que están ustedes por allí o estamos todos nosotros,
anda ese estorbo, ese demonio, ese perjuro, anda ahí a la par. Y se le mete apenas tienen que salir en la de vender un ego. ¿Cómo será eso? El yo pecador es que yo, y estamos hablando de la personalidad. ¿Qué dice maestra? Esto lo dice añísimo. Tener un altar y prenderle velas al ánima sola. La ánima sola la llaman los católicos. La ánima sola es porque es un demonio ahí, es un animal, dice el maestro Samán. Si se le pone la R, es el animal solo, porque no tiene alma, no tiene nada. Es una fuerza maligna, venenosiliana, que entra y sale a la persona a su antojo. Se le sale cuando la persona está tranquilito por ahí. Ella está afuera. Y apenas lo hace, pone bravo, reacciona a la persona por cualquier cosa negativa, ella se mete para sustentar la reacción de él. Esa es la personalidad. La personalidad está a 96 leyes y el físico está a 48. Y cuando le preguntamos a los instructores, maestros que están dirigiendo el pueblo gnóstico internamente, le preguntamos qué se hacía. Y no la alegría de la personalidad se la purifica el Santísimo Espíritu Santo o cuando uno la enferma, porque no sirve, no tiene derecho a continuar viviendo. Sin embargo, tiene una parte que no es desintegrada, que es la parte pública. Pero esa energía menoscriana, es diabólica 100%. Entonces, hermanos, para uno empezar a eliminar la personalidad, es a través de un comportamiento mental, psicológico y emocional, para poder empezar a eliminar la personalidad. Pongámonos a hacer un trabajo serio, y a la vuelta de un año verán ustedes desarrollar la vivencia, la influencia, telepatía, una serie de cosas que nosotros las publicamos, las hablamos, las decimos, pero que desgraciadamente a este elemento negativo no las hemos podido tener. Eso es así. Si alguien quiere decir algo, vamos a compartir un poco. Pues digamos que sí, porque una persona que no tenga personalidad, en eso está, pero no tiene en qué sustentarse. Es decir, la persona, ahí es donde se hace, en cierta forma, dificilísimo seguir entendiendo el ego, porque, como les parece que nos informaban, que por ejemplo los marcianos, ellos eliminaron todo la falsa personalidad. Entonces la disciplina psicológica para seguir eliminando el ego se hacía muy difícil, porque las personas de aquí ya no tenían, debido a que no tenían que sustentarse el ego, entonces no lo expresan. Existe, pero entonces en la convivencia, en los pequeños detalles, ya es más que suficiente elemento o conocimiento para saber que ese elemento está en su personalidad. Mira lo que está diciendo José. Cuando tenemos la falsa personalidad, ¿qué es lo que reacciona en nosotros el ego? Cuando no tenemos la falsa personalidad, se ha hecho una nueva personalidad que se expresa. Entonces, estábamos enrollados, sinceramente lo digo, en querer eliminar el ego. ¿Cómo elimino
teniendo el orgullo del amor, o el amor propio de la persona, que la personalidad está vivita y coreana. ¿Cómo hace? Bajo la lectura del verdadero maestro Romain, pero en cualquier momento resolvieron apartarse del maestro y tomar grupos aparte y ser independientes porque tenían esa capacidad. Pero que son personas que han desarrollado la personalidad tan terrible, que se creen independientes y que pueden manejar un gol. Yo considero que aquellas personas que tengan la capacidad de manejar un gol tienen que tener Cristo en todo lo contrario. No se puede. Y yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí sería tan ignorante de no aspirar a eliminar, a desarrollar sus facultades sensoriales y a desarrollar aquello que llamamos comprensión. Pero ¿cómo se hace? Si está esa falsa personalidad, es decir, tenemos el problema está en esto. Puede que uno esté trabajando sobre eso, el agregado pierde el 50% de fuerza. 50% de fuerza pierde eso. ¿Cómo? Ese es el primer paso que hay que hacer. Y con razón Jesús decía, niéguese a sí mismo. Niéguese. El que se niega a sí mismo, ¿qué le importa que le digan qué bonito? ¿Qué le importa que le digan qué feo? Si se negó, no le importa. Fíjense que Jesús no dio esa clase. Él no la dio. El maestro Samael dice, hay que eliminar la falsa personalidad. Dejar de ser uno enamorado de nosotros mismos. Dejar de conceptuar tanto sobre nosotros mismos. Y preguntarnos en lo que es el ser de la persona. Y se me dijo, ¿por qué no se le ha enseñado al pueblo gnóstico? No me da pena decirles a ustedes. Yo lo había escrito, pero no lo habíamos concretado, hablado como lo estamos hablando en esta convivencia, porque la orientación que tenemos es que nos demos a la tarea de eliminar esa falsa personalidad que tenemos. El ego ya no agarrará la divina madre y no desintegrará. Por eso, fíjense que el maestro dijo todo. El maestro dijo, la madre me dijo, abre el callejón y yo lo eliminaré a todos. Y la vida del callejón no es otra cosa que nosotros dejarnos de ser esos enamorados de esa personalidad que hemos tomado. Cuando el ego queda sin en qué sustentarse, ego comprendido, ego que la madre lo elimina porque la persona ha llegado a tener ese paso tan trascendental de tener la santidad. El santo es aquella persona que no le interesa nada de lo que es, no ha tenido las claves para integrar el ego a través de la vida y a través de la comprensión y de la profunda reflexión. Antes de nosotros pensar en ser maestros, en ser perfecciones por allá, tenemos que trabajar sobre eso. No tienen que ya de nosotros, fíjense usted, queda el recuerdo, pero no la memoria. No queremos que ustedes me entiendan. Cuando uno se aprende una canción o una oración, de tanto repetirla, eso se materializa en la materia gris que uno tiene en la memoria. Pero cuando nosotros olvidamos, queda un recuerdo, que eso no lo puede olvidar uno. O sea, lo olvida, pero a cualquier momento dice, tiene a mi memoria el tema es, pero no tiene la memoria grabada allí en lo que ha sido, porque no hay que acabar. Cuando en la materia gris no tienen otra memoria de cuando estuvimos allá, de cuando fuimos, de cuando nos partieron allá la torta, de el patrimonio, de cuando nos fuimos y los ganamos, entonces la responsabilidad.
cosa porque no tiene esa grabación en la materia que hay que el pájaro tiene que morir para que no tengamos el triste ratito que viene todavía en el futuro. Ahí está lo que acaba de decir el maestro. ¿Qué pasó con tantos iniciados buenísimos que se quisieron ser más que maestros a maestros? ¿Por qué? Porque no trabajaron sobre esa falsa personalidad y entonces, como ellos también tenían esas iniciaciones, confrontaron al maestro, retaron al maestro y lo hicieron mucho más. Pero, primero que todo, usted tiene que decir, Alfredo Amaya nació a estar corriendo. De nuevo a cualquier momento. Nada de lo que Alfredo tiene se lo va a llevar. Por eso pertenece aquí a usted no decirle en absoluto para su trabajo en el aspecto criminal. Lo que usted conceptúe que es Alfredo. Si tiene dinero, hágase el dinero para hacer buenas obras. Si es bonito, no le importa. Si es muy feo, no le importa porque usted es como si sea tenido que sea, no como Alfredo Amaya quiso que fuera. Es decir, uno tiene que entregarse a la voluntad del ser. Si nosotros somos bonitos, somos feos, somos altos, somos bajos, somos blancos, somos negros, somos ricos, somos pobres, somos intelectuales, somos ricos, todos ignorantes, todo ha sido por la voluntad de Dios, no porque nosotros hemos querido que así. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿en qué se sustenta lo que contestamos de nosotros? Maestro, cuando aprendemos de las cosas, ¿podemos estar muriendo de esta personalidad? Claro. Fíjense usted no sabe bien. Usted puede tener un carro muy lujoso. La personalidad pasa por la chatarrita, el otro que va y campo que ella el carro nuevo. Esa es la personalidad que lo hace. Y el ego orgullo, el que se cree en todo. ¿Quién le dio ese carro nuevo? No. Entonces, ¿por qué tiene uno que estar creyéndose más por algo que es el Padre que le ha dado esa gracia de tenerlo? Dele gracias a Dios y sírvase de eso hasta cuando Dios se lo permita. Que nosotros no tenemos ninguna razón, ningún derecho, no hay el por qué. Es que nosotros somos como somos porque nosotros tenemos. Maestro, ¿cómo ha sido para no enamorarse de las fotografías de los mismos maestros y del maestro de la No, yo veo una moza que el maestro Yamael y quería sentar y yo amo al maestro, pero veo una fotografía. Preguntamos aquí todos, ¿cuál es el elemento que más nos perturba? La mayor parte de ustedes van a decir, ay, mi pensamiento, esa mente que vive así. ¿Por qué esa mente vive así? No, porque hay alguien que estimula el ego para que él maquine a nivel de la mente todos esos programas que para nosotros ya no nos sirven. A nosotros no nos sirve ningún programa que nos estemos haciendo para mañana, y no existe ningún programa que tuvimos ayer porque ninguno de los dos existe en este momento que es de Dios. Sí, porque usted tiene derecho de educar a su hijo, educarlo, darle la educación básica, puede enseñarle una profesión, pero no puede decir que mi hijo es médico y el hijo de la vecina es el barbero del pueblo. Ya eso está más que suficiente para que usted esté contando el ego tuyo, porque tiene un hijo que es médico, porque tiene un hijo que es ingeniero, ya usted cree que no sé qué, no se me llega a la muerte de los 20 años con un título y se va a hacer. Es que no hay razón. Nosotros tenemos que quitar
explicaré la razón que queda la personalidad para poder eliminar. ¿Sabe cómo llamó el maestro Samael? La ley de la nivelación. Aquí se muere el presidente de la República, y aquí se muere el embajador del pueblo, y la muerte de los niveladores tienen más que después del pueblo. Entonces, ¿qué razón tiene para que la personalidad esté haciendo con nosotros lo que le da gana? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Pero miren ustedes, no piensen ustedes comprender el ego cuando están comprendiendo la personalidad, porque son dos elementos distintos. Piensen que cuando una persona vive frente al espejo y se hace dieta para estar en la línea, es la personalidad clara. No estamos diciendo que pongan a comer harina ahí a toda hora y dulces y todo eso, porque uno debe tener un orden en su alimentación. Pero las personas que dicen, no, yo estoy haciendo un estilo más justo, que es la falsa personalidad, la que quieren ser tan bonitas que más implementadas en la vida. Ustedes son, o cada uno de nosotros somos, como Dios nos ha mandado, que Dios nos ha dado. Yo les pregunto, mire, yo he visto muchas veces a personas que aquí son bonitos, son feos, llámese como se llaman, y uno en el interno lo ve lo mismo, y allá en el interno está con el íntimo. Entonces, ¿quién es uno para corregirle al íntimo, para que el íntimo tenga un cuerpo distinto a lo que nosotros tenemos en él? Esas son idioteces de la persona, son idioteces de la ignorancia humana. No hay que no soy más porque me hablaron menos porque me disculpen de maestro Samael lo afirma en todos sus cátedras, que la falsa personalidad es la que nos hace a nosotros ser fastidiosos, que la falsa personalidad es la que no le gusta que otra persona esté mejor. ¿Cómo será que la envidia, la codicia, todos aquellos elementos se fundamentan en eso? Y la vecina sale con un vestido mejor ahora que la tabla que tiene para poder comprar un vestido todavía mejor que la vecina. Todas son cuestiones de la personalidad. Entonces, viene la equivocación que hay cuando uno quiere trabajar sobre el ego y cuando quiere trabajar sobre el ego. Hay que trabajar primero sobre la personalidad para que posteriormente comprendamos en realidad qué es el ego. Algo que me pasó hace poquito. Perdonen, ustedes con mi independencia no van a hacer nada, ni yo con la asistencia, un estado individual. Estando en la crisis una ocasión, fui a hacerme peluqueado. Y Uriel tenía que se llevó el carro por allá y yo salí de la peluquería y ahí me fui por salida por la calle. Y yo con mi pierna y con mi problema, cuando de pronto veo yo que así de relance, tira y vuelta de alguien que pasó, yo volví a mirar y no había ninguno. Pero volví y vi la misma silueta. Cuando veo yo que esa silueta se sentó delante, ahí delante, pasando el carro aquí, la gente gritó. Entonces me detengo yo a ver, y era mi santo gurú, sentado en el andén, y eso me está yendo, que me dio porque me dio que me la y empieza a llegar gente conocida, pero como el diablo. Empieza y yo estaba en el andén, y cambia toda su cara, porque yo estaba en el andén, y tal. Lo hizo primero mi santo gurú. ¿Cómo será? Fíjense ustedes lo
maestros estaban de la ley, construyendo eso. Ahí estaba delante de la guarda mostrándome que no sean tontos, que me dio por detrás de mi venta y que ocurre. Estoy dando testimonio de lo que a mí me pasó. Entonces uno tiene que quitarse de la cabeza que tampoco ser un degenerado, pero si está cansado y hay que ir una piedra para quitar que la piedra. Claro, ese varón, no pensar que viene el amigo que dice todo. Ahí no hace. La vida está llena de testimonios cómo nosotros vivir sin ese que dirán, porque a uno no nos importa el que dirán. Eso es una cosa secundaria. Viene por último viene la parte atómica de la personalidad. La parte atómica de la personalidad es porque hay un intercambio y hay un engranaje perfecto. No puede entrar a personalidad mía desde ya no entre en contacto con todas las átomos y todas las células de mi cuerpo. Porque es un cuerpo el cual la misma silueta, la misma forma, la misma figura de la persona la tiene la personalidad. Lo único es que la persona está 48 veces y la personalidad está 96 veces. La personalidad es diabólica 100%. Porque cuando uno está tranquilo, que dice, no, ay, pero qué lindo, qué belleza, que no está acá, es todo, no está en uno. Pero apenas llega uno y le dice, quítate ya internet, y le dice, ¿por qué? Y ya. Porque es un demonio. Uno, con la reacción es un proceso. Cualquier clarividente experto lo puede ver que están poseídos por el demonio y el demonio. Porque cuando uno está tranquilo, que dice, no, ay, pero qué lindo, qué día, qué belleza, aquello no está esa estorbo, no está en uno. Pero apenas llega uno y le dice, quítase ya internet, y le dice, ¿por qué? Y yo no sé qué, y ya está. Porque es un demonio. Uno, con esa reacción es un proceso. Cualquier clarividente experto lo puede ver que está poseído por el demonio, y el demonio es la personalidad. No, pues claro, si nosotros empezamos a no darle, ella empieza a decrecer, se empieza a eliminar como si el cuerpo estuviera muerto y ella empieza a perder esa fuerza que tiene. Por eso hay que acabarla antes que nazca la personalidad del ser. Para nosotros revestirnos con el nombre del ser, tiene que la personalidad haber muerto. Y si no lo ha hecho, propóngase hacerlo, porque si no el ser no puede tener una expresión, porque el ser y la personalidad son diametralmente opuestos. Claro, quedaría a nivel de reacciones emocionales y reacciones instintivas. Entonces ya le queda a uno, porque uno trabajar un pensamiento es muy fácil, pero trabajar la personalidad que ya está pulula de toda aquella fuerza negativa del ego. Reencarna. La personalidad que usted tiene en esta vida, al morirse usted, esa personalidad se acaba. Pero al nacer en otra, inmediatamente empieza a formar la otra, porque es la que le viene a dar albergue a la expresión del yo. No, usted tiene razón, que la clave sol es un instante, la clave sol es aquí. Aquí estamos, en este momento estamos aquí. En ese momento la personalidad no tiene nada que hacer porque está prevaleciendo la conciencia. Pero apenas se olvidó, la personalidad agarró y no deja expresar la conciencia porque está ella allí sustentando el lugar donde debería estar la conciencia. Así es. Porque el Sacratísimo Espíritu Santo se convierte en la energía sexual, no lo sabe. Y la energía sexual y la autoobservación de uno se une
y hacen un connubio para eliminar y purificar el cuerpo. Maestro, usted hablaba de la personalidad que hay que ir eliminando, pero ¿cómo hacer si uno agarra un yo mitómano que ya se cree el humilde, se sienta en la acera, que quiere hacer eso? O sea, ¿cómo saber diferenciar? Bueno, para eso está el discernimiento, para eso está la comprensión y la conciencia que tenga, para saber que está engañado por un falso elemento. Yo les digo que hay elementos que yo he logrado eliminar, pero en ningún momento yo he cometido el error de decir, ay no, yo ya estoy allá en no sé dónde, porque estaría dándole existencia a un concepto de mí. Eso me lo hagan los hechos. En mi vida diaria es que yo me doy cuenta, no porque yo diga, ay, ya no tengo tal yo. En la vida diaria es que uno se da cuenta si no lo tiene, porque no. Este año, eso no quería decir que una persona, aunque se proponga o crea proponerse hacer un trabajo de eliminar la personalidad, se necesitaría un mínimo de 7 años. Está buena la pregunta. Usted sabe que para el desarrollo de todo se necesita una parte que se llama cronológico, tiempo cronológico, pero para eliminarla ya dependería de la insistencia de la organización que usted tenga en el trabajo, porque para nacer y crecer dura mucho tiempo, pero morir basta un minuto. Es decir, que no se puede confrontar el tiempo del desarrollo con el tiempo de la muerte. Hay 3 cosas que usted debe tener en cuenta. ¿Está pidiendo una cosa justa y en posición de su conciencia? ¿O está pidiendo una cosa injusta impulsada por determinada reacción? Imaginemos una cosa, es un poco triste, pero llega al apartamento y vio que salió el ladrón. En ese momento le pide al padre, a la madre, a los santos, a todos, que agarren el ladrón y ojalá le pegue el policía por ahí. Esa petición la está haciendo en base a cierta reacción de un yo y de la personalidad subjetiva. Es decir, eso depende del momento que uno, de la actitud que uno tenga en el momento. Si primero se ubica y hace una petición justa que sea razonable, indiscutiblemente la personalidad no puede actuar. Y si no, ella es la que está actuando. ¿Cómo? Por la fuerza que tiene y por la acción que ejerce en la persona que lo quiere ver. Por eso van 3 personas y la ve uno sola, porque actúa en esa, sensibilizando de ciertos centros de la imaginación para que la pueda ver incluso. Son personalidades muy fuertes, que hacen que se materialicen para ciertas personas, pero no para todos. Es decir, cierta enseñanza que se dio en el monasterio de la Juventud de Colombia, en ya pasado de la clave sol, es el complemento de este es el complemento de la otra y la otra es el complemento de que es la clave sol. Nosotros mantener en alerta percepción, como dice el maestro, para que la reacción, porque la personalidad no es el yo, sino es la reacción, es la que hace que el cuerpo se predisponga para que el yo actúe. ¿Qué dice una cosa? Se predispone para que el ego actúe, y si no nosotros no le daríamos expresión al ego, no. Tiene menos malo que ya haciendo cualquier cosa la justifica. La inmortaliza más, la hace que dure más. Y yo lo digo porque yo conozco la personalidad que yo tuve en la vida pasada. Yo he hablado con ella y le he dicho, mire, yo fui una de tal, y es usted y patas, porque eso no lo admite por ninguna razón. La personalidad no tiene conciencia, no tiene nada, ella cree seguir siendo la misma persona. Pero no influye, por ejemplo, esa personalidad en mí no influye en nada, porque no tiene ningún eso. Es decir, quiere seguir alimentando ciertos estímulos que le hacen la sociedad, la familia,
los amigos, los enemigos, y uno no puede ser así, porque lo primero que tiene que empezar a tener es una indiferencia ante todos aquellos halagos y sobre todo estos momentos difíciles que uno tiene en la vida. La personalidad no se quiere ver humillada, uno tiene que admitir que a partir de ese momento que uno empieza a hacer ese trabajo, no depende de lo que los demás conceptúen, depende de la obra que nosotros queremos hacer. Nosotros no nos manden una pierna con que nos echen un madrazo por ahí. De modo que no le importa la mala palabra que le dijeron, no importa el trabajo que está haciendo en ese momento. Porque uno dice, reaccionó bien, o pero es que la personalidad la que reacciona, hermano, yo quiero que esto quede claro. Que es la personalidad la que reacciona y posteriormente el ego. Es decir, quiero decir que más dañina para nosotros en este momento la personalidad que es el mismo ego. Porque no es que el ego, si no tuviéramos ese falso concepto, esa falsa personalidad, él no podría tener ese desarrollo en nosotros. Solamente ahí se aparece el ego. Ahí se aparece el ego porque uno se predispuso. Uno tuvo la predisposición para que el elemento actuara. ¿Qué opinan? Sencillos, humildes, naturales, dejar las voces, dejar las creencias que tenemos de nosotros. No, es que no importa con eso. El muerto es muerto y el vivo es vivo. Eso no. Eso que se murió y uno la ve por ahí. Que anda o le incomoda, saca la espada, conjura y que se vaya, porque no tiene nada que ver ya con este mundo tridimensional. Eso no. Maestro. Cuando, por ejemplo, en un momento determinado una persona le hace sentir ira, ¿verdad? Y uno se ubica, en el momento se ubica y siente como un calor en el cuerpo, pero no reacciona. ¿Qué está actuando en ese momento? El calor. Ahí está actuando un sentimiento falso de la personalidad. Pero si no la dejó actuar, ya va ganando de terreno. Ya la van ganando terreno. Porque acuérdense, cuando uno deja de reaccionar ante los elementos negativos de la vida, no es el ego que está muy entre la personalidad. Acabar con la falsa personalidad es morir para el ego. Pero es que me hablan varios a la vez. Pues mi hija. Acabar la falsa personalidad es morir para el ego. Claro, murió para el ego. Y entonces, ¿qué pasa? El ego ya tendría que actuar y no actuaría en esa asociación psicológica que la personalidad permite que haya. Ya actuaría la ira, actuaría la pereza, pero no ligada con las asociaciones psicológicas que uno tiene. Dígame, Bruno. Podemos considerar que el ego maneja una energía psíquica y mental, y la personalidad maneja una energía que uno le ha dado, que ya no la podemos ubicar ni siquiera en la psiquis, porque la personalidad no pertenece a la psiquis, la personalidad pertenece a una mecánica netamente material de la persona. Entonces, ya el estudio del ego es un poco más profundo, pero si uno no tuviera el obstáculo de esa personalidad en trabajo, sería 50% más fácil. Maestro, ¿a qué se le llama reacción egoica? ¿Cómo? O sea, explíquenos qué significa reacción. La reacción egoica es el ego. El amor que reacciona, porque hay un elemento, hay un cuerpo que se presta para que haya la reacción en la persona. No van nosotros a creer que este cuerpo de carne y hueso es el que reacciona, es la energía que tiene esa personalidad combinada con la energía que tiene el ego. Que ya no es impulsiva, reaccionaria, podríamos decir que está haciendo un trabajo de eso. Este es el trabajo de la santidad, y la eliminación del ego es el trabajo de la maestría. Hay que hacer una diferencia, y el maestro Samael así nos lo enseñó. Maestro, con el recuerdo de sí se proyecta el sol de la personalidad. Con el recuerdo de sí no dejamos actuar el ego y le vamos quitando fuerza a la personalidad. Así como hay planes evidentes para eliminar el ego, también existe para eliminar la personalidad.
que la personalidad la tenemos que eliminar a través de una actitud que nosotros vamos a tener de no reacción. Podemos decir que lo que aplicó el Mahatma Gandhi fue eso, la no violencia, la política que actúa el Dalai Lama es la no oposición a mal, es la actitud de nosotros frente a la falsa personalidad. Y fíjense que son seres iluminados. ¿Dar cuenta? Nosotros queremos eliminar el ego, pero no la personalidad. Eso sería tan absurdo como levantar la tabla donde estamos parados. ¿Qué dice Juan? Siento el trabajo del pueblo gnóstico, la exigencia para el éxodo es que nosotros trabajemos sobre esa falsa personalidad. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasaría si cada quien nos vamos por allá con el ego y con la personalidad? Bueno, allá abajo se resultaron dándole la cara a los maestros que nos están enseñando. ¿Por qué? Porque no sabemos convivir, no sabemos actuar, y la falsa personalidad es la que se incomoda en la convivencia. La que no le gusta a aquel porque le pone la camisa roja, la que no le gusta a aquel porque se siente en el piso, la que no le gusta a aquel porque estudia. Esa es, y uno le echa la culpa a toda el ego. Toda le echa la culpa al ego, pero no a la actitud que uno tiene frente a la vida. ¿Está relacionado con la forma de pensar, de sentir y de actuar? Pues sí, pero la forma de pensar, de sentir y de actuar también ya tiene una incidencia muy grande en el trabajo psicológico. Nada pasa a una persona por saber que estoy aquí. Yo quiero decir, bobo. Y se le dice, bobo, ¿por qué? Ahí está, la falsa personalidad. Y uno se le atribuye al ego y son dos cosas distintas, hermano. Maestro, ¿qué me dice? Las ocasiones mías ordenar de maestros a maestros. Arrimarse a una mesa de frente y comerse una empanada parada y tranquilamente sin ningún problema. Y yo he visto muchos hermanos chicos que tienen que ser determinados restaurantes, porque si lo ven allí los amigos lo van a catalogar, quién sabe qué. Yo pienso que eso es prácticamente material de la personalidad falsa que uno tiene. Porque si no tiene hambre, coma donde sea. ¿Qué problema? Lo que uno necesita es comer. Bueno, queridos hermanos, yo quiero que esto quede claro. Yo quisiera que toda persona entienda esto, porque de lo contrario, el trabajo sobre la muerte se nos está aplazando demasiado. Se están pasando años y años y nosotros con el mismo problema, justamente porque no hemos sabido dominar un elemento o un cuerpo que hemos formado desde el día que vinimos a esta existencia y de acuerdo en concordancia con la educación, con la vida que hemos traído durante esta vida. Dígame. ¿Y qué nos manda a nosotros estar recordando lo que no nos va ni nos viene? Le venía, pero no iba al evento. Claro, porque la memoria nosotros no la podemos eliminar, ya que la memoria es, diga usted, recuerdo, perdón, el recuerdo es algo que uno lo puede evocar y lo trae, pero si se va al evento, eso ya es una recordación de un evento y empezar a vivir lo que ya no existe. El maestro Samael, que el ser tiene una recia personalidad, dice el maestro, ustedes lo habrán leído. El maestro tiene una recia personalidad, el tipo divinal. Es decir, Samael es el señor de la fuerza y ejerce la fuerza, porque él tiene una personalidad de tipo divinal. Expresa la humildad en su comportamiento en todo, como lo vimos, que era un hombre que no veía y que cuando hablaba era trueno, sin embargo se le veía la nobleza en las palabras, en el comportamiento que tenía. Es decir, la personalidad terrena tiene que morir para que nazca la personalidad del ser, y la personalidad del ser nace dándole expresión a las virtudes de las diferentes partes autónomas del ser que no encarna.
es el principal punto de... Lo que pasa es que eso pertenece a otro escala, pero lo primero que tenemos nosotros que aprender es a educar los sentidos. Si no aprendemos a educar los sentidos, no podemos educar la mente. Y si no educamos la mente, nosotros no podemos educar el centro emocional. Y si no educamos el centro emocional, no se pueden dominar los instintos negativos. Es decir, en la secuencia es el ordenamiento de un trabajo. Pero hermanos, no se les olvide, aquellos hermanos o hermanas que responden a truenos y relámpagos por cualquier cosa en los iniciales, en la parte donde están, ahí se puede ver una persona vivito que nunca morirá si no elimina la actitud que tiene de reacción frente a la vida. No te escuché bien. Hablamos de la discusión del ego, la madre de los hijos. En este trabajo de la que ella actúa en todos los eventos de nuestra vida. Si los eventos de nuestra vida los llevamos en concordancia con el trabajo espiritual, está la madre Kundalini. Y si los eventos de la vida los llevamos en concordancia con el mal, está la madre Proserpina, que bendiga a su madre. Y la una busca liberarnos a través de la autorrealización y la otra busca liberarnos a través de la evolución. Es decir, en todo acto de la vida de nosotros está presente la madre. De nosotros depende cuál sea la actitud de ella. ¿Cómo? Ah, claro, la personalidad es el famoso rasgo psicológico. Ese que incluye a través del signo zodiacal y en todas aquellas cuestiones características de un karma que traemos, de una ley del destino que nos viene rigiendo. Por eso es que si nosotros nos ponemos a hacer esto que estamos hablando, indiscutiblemente modificaríamos el destino que tenemos, porque el destino que tenemos está regido por leyes que tienen que ver con el karma, que tienen que ver con el dharma. De nosotros depende el destino que tengamos en lo sucesivo. Venerable maestro, ¿el rasgo psicológico está relacionado con la personalidad o es que la personalidad nos hace confundir para descubrir el rasgo psicológico particular? Venerable maestro, la falsa personalidad nos hace ser grandes estorbos en este plano y a veces se viste con piel de oveja. Si reflexionamos con los puntos que nos da el diario vivir, comprendemos de verdad el gran trabajo que tenemos en la tierra, como también el trabajo que está en los superiores. Señor maestro, le pido el favor de explicarme qué es la envidia y qué es la codicia, ya que el maestro Samael las declara cabeza de legión, y si no se tiene claridad, ¿cómo puede hacerse un trabajo serio? ¿Alguna vez ha querido tener casa mejor que la del vecino? ¿O si es mujer ha querido tener un esposo más bonito que el de la vecina? ¿O si es hombre ha querido tener una mujer más bonita que la vecina? Eso es envidia. Eso es codicia. De modo que son dos elementos que si nos pusiéramos a hablar de ellos, podríamos decir que no solo son cabeza de legión, sino son los elementos más nocivos que la persona puede tener en cuanto a legados psicológicos. Hay personas que reaccionan durísimo con ira, pero que no son envidiosas. La persona envidiosa y codiciosa es insoportable, es decir, y siempre se disfraza con lo que se llama necesidades. Entonces, por eso ya corresponde al estudio de la lesión. Maestro, ¿cómo hacemos para distinguir y diferenciar cuándo actúa la personalidad o el ego? Explíquenos. No hagamos de esto un bojote, como dicen por ahí. Démonos cuenta que la falsa personalidad es aquella que reacciona negativamente en todos los eventos de la vida.
La falsa personalidad nunca reacciona positivamente en nada, porque si hay alguna persona que quiere dar una limosna, ya dice, llega a pie el limonero y le dice, mira, tenga este chirmón. Es una falsa personalidad, porque no nos lleva así el colegito y se lo bota ahí y ni mira dónde si teníamos plata en el recipiente. La falsa personalidad siempre quiere hacerse sentir. La falsa personalidad es la que quiere saber más que todo el mundo. La falsa personalidad es aquella que en ocasiones es típica en algunos sacerdotes que se suben a la cara a regañar a la gente. La falsa personalidad es aquella que actúa. En veces hemos visto que se consagra una Isis, ya luego ella ya no conoce a las otras hermanas, ya cree que anda por los aires. Esa es la falsa personalidad. Y así mismo le pasa a los varones. ¿Cuántos hermanos se les da el sacerdocio o el obispado o cualquier cosa esa y ya se creen que son los superdotados? Eso es falsa personalidad. Ahí puede haber eso, pero nos importa eliminar esa reacción negativa que nace en la persona, la humildad que nace en la persona, esa naturalidad que debe de tener como cristiano. Hacer una retrospección para intentar comprender ciertas cosas de la personalidad. El maestro Samael nos manda a meditar en la retrospección, no puede ser nocivo porque él es el guía de la humanidad, un guía de la humanidad. Maestro, ¿cómo puede eliminar la personalidad un autor de teatro? Si eres actor de teatro, no te metas en esa gente. Eso no. Mire, todo lo que le haga sentir más que lo demás, que le hace sentir como que rota, como que manda, como que yo puedo, eso va a la personalidad y hay que eliminarlo. No me quiero meter con los artistas, porque hay artistas muy espirituales, pero si hay algo que aleja de la espiritualidad a la gente es los aplausos, los honores, todas aquellas adulaciones de la gente. El que no está bien preparado, eso lo daña. No es que eso sea negativo, se nutre del pueblo, pero se daña porque ya se cree superdotado. No quisiéramos hablar más de este tema, creo que esté lo suficientemente comprendido, que la tarea, de acuerdo a nuestros amados guías, es proponernos a desarrollar esa personalidad de tipo divinal, donde las facultades internas se empiecen a manifestar, a poderse procesar por un trabajo que se está haciendo consciente. Maestro, cuando se está trabajando con la eliminación de la falsa personalidad, ¿qué hacemos con el ego cuando se manifiesta en nosotros? Yo creo que está habiendo poca comprensión. Esa pregunta me hace pensar que no se ha entendido lo que se está diciendo. No nos pasen más papelitos, por favor. El comienzo de la muerte es no reaccionar en los eventos. Gracias. Bueno, esa es una pregunta que tiene lógica. La no reacción en los eventos está haciendo un doble trabajo. Están eliminando la falsa personalidad y controlando la relación del ego. Así es. ¿Puede explicarnos cómo la observación se relaciona con el trabajo de la desintegración de la falsa personalidad? Porque uno cuando se está observando trata de hacer las cosas mejor. Señor maestro, es bueno cuando la personalidad va a actuar, tomar aire, contenerlo y observarlo. Mientras pone cortar mecánica, marca 2 o 3. Señor maestro, la oración es el trabajo que dice el maestro Samael en el diario Vivir a la Madre nos ayuda a eliminar la falsa personalidad y lograr la santidad. Cuando la persona no hace oración ni se observa, lo que está al piecito de él es la falsa personalidad y muchas entidades que le quieren causar daño. Cuando uno mantiene unido a la autoobservación y a la oración, lo que tiene al pie es el ángel de la guarda. Por eso yo les estoy diciendo que una ocasión vi, estando en la gringa, como mi santo gurú se sentaba en el piso, ahí en un andencito. Mi santo ángel de la guarda estaba allí. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo el momento, porque yo estaba atento, porque yo estaba pendiente de ese comportamiento que tenía que tener como cristiano. Es decir,
No quiero decir que ustedes no lo hagan, háganlo y en lugar de andar con una mala compañía andarán muy bien acompañados. Señale maestro, la falsa personalidad es un vehículo, pero siempre se expresa el ego o con oportunidades también se expresa el ser. Cuando la persona desintegra la personalidad y las anteriores personalidades no se han desintegrado, ¿qué pasa? También sería desintegrarla o el tiempo la desintegraría. Qué lástima tener uno que contar lo que a la gente no le sirve. Pues yo les digo que esta personalidad que tenía la eliminé. Y yo no me importa si la personalidad que tuve en la vida pasada anda por ahí, todavía creyéndose que está en un caballo y que está lleno de honor, eso a mí no me importa, ni ella me puede hacer nada a mí, ni yo le tengo nada que rendir culto a ella. La que tenía se me desintegró gracias a que mi madre me ayudó lo suficientemente para poder hacerlo y estar hablando aquí de cosas que yo conozco. Señor maestro, el eliminar la personalidad nos haría más introvertidos. Usted ha dicho que una persona introvertida difícilmente puede hacer un trabajo. Qué mal entendido, porque se sabe que el silencio es la elocuencia del saber. Uno no es que sea introvertido, lo que pasa es que deja de hablar tonterías y habla más bien cosas que sirvan. Las palabras vagas, necias, que no tienen ninguna utilización, eso nos causa más bien daño. Uno debe tratar de hablar lo necesario y no ser tan conversador por ahí de cosas antiguas que no tienen nada que ver. Pero eso no implica que no se pueda compartir con el pueblo, compartir con la gente, también estar alegre, también estar en sus festejos, porque eso es propio de la necesidad que la persona tiene. El maestro nos dice, y la experiencia nos ha mostrado que así es, que el niño forma la personalidad en los primeros años de vida. Yo he visto madres que no les importa desequilibrarse en la peor forma, porque el otro niñito de la misma edad, por ahí de pronto le da el pelo al hijo. Son capaces de decirle a la mamá del otro niño, y no les importa en ese momento ser gnóstica, ser ISIS y ser lo que sea. ¿Qué le tiene que estar enseñando a esa criatura? ¿Quién puede ser ese niño de aquí a mañana? Pues un violento, un asesino, un criminal, porque eso se lo enseñó la madre para defenderlo de una simple, de una tontería por la que el otro niñito le hizo. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué le pueden enseñar a un padre de familia que maltrata a su esposa delante del hijo? ¿Qué le puede enseñar a una madre que insulta y pelea y hace todo en la casa delante del hijo? Esas son cosas que son criminales y después quieren tener hijos de Dios, pero si lo han hecho un hijo del diablo. Entonces, a todo eso hay que ver. No me quiero, pues quiero decir algo. Entiéndeme, no estoy metiendo en la vida privada de nadie. Pero hay muchos muchachitos que nacen en la gnosis por fornicación. Por fornicación. Después dicen ahora que tenía que venir de ley. Pero ¿acaso el Señor Luis lo mandó a que forniquen? Entonces, queridos hermanos, todo eso hay que verlo. Y vayamos enderezando las cargas. Vayamos arreglando la forma de actuar. Hay muchos niños que están viniendo porque son de ley y en esas cosas no nos metamos. Pero hay muchas criaturas que generalmente el hombre se descuida y quiere más de repita, ayúdeme, tal, que el mujer no va a estar embarazada y todo. Entonces, queridos hermanos, todas son cositas que uno más tarde tiene que responder por ellos. Esas criaturas pues vienen indiscutiblemente cargados de fuerzas negativas que después va a ser un terrible problema para podernos ayudar. Maestro, si eliminamos la falsa personalidad, ¿cómo podemos observar el ego si ya no tiene vehículo de expresión? Yo no sé cómo haría yo para estar, perdónenme que le hable así, para estar estudiando los egos que me quedan si yo no tengo esa falsa personalidad. Mira, eso es malentendido, eso no es así, porque le queda la conciencia que es la que hace discernimiento, escudriña y todo.
es la conciencia, no la personalidad negativa que tenemos. Si a mí me llega un pensamiento negativo, ¿qué hago yo? Comprenderlo inmediatamente a través de la comprensión que tengo y darme cuenta que es un diablo que está echando broma. Si me llega una emoción negativa, indiscutiblemente solo basta que diga, aquí estabas. Y enseguida le pido a mi madre divina que me ayude a eliminarlo. No necesito de esa falsa personalidad. Queridos hermanos, ¿qué sería de la vida de nosotros si ahora estamos en los tiempos que esto se va a acabar? Esto se va a acabar, hermano, no necesitamos nosotros de ser ningunos iluminados. Nos estamos dando cuenta cómo el mundo se destruye por las guerras, se destruye por el hambre, se destruye por el odio, se destruye por la morbosidad que hay. ¿Qué tal que nosotros no tuviéramos una doctrina que fuera capaz de elevarnos a niveles más altos del ser? Debemos de darle, no gracias, sino infinitas gracias a los dioses santos que están aquí con nosotros, que de la parte interna nos ayudan. Qué miserable es la vida de una persona que solo espera que anochezca para fornicar y espera que amanezca para robar, para seguir viviendo. Qué triste es la vida de la persona que no tiene un aliciente para un mañana mejor. Estamos en una convivencia en la que debemos de tener los ojos del alma abiertos para contemplar las bellezas que se están manifestando a nivel interno y que las estamos sintiendo porque el aura de mi Señor, el Cristo, está aquí con nosotros. Queridos hermanos, hagamos, si hemos hecho un esfuerzo para llegar hasta este sagrado lugar, hagamos un esfuerzo para poder encarnar dentro de nosotros esa fuerza maravillosa y que al salir de esta convivencia no vamos a caer en una mente descompuesta, en unas emociones descompuestas que nos hacen seguir viviendo una vida en ridículo. Estamos en estos precisos momentos aquí en el monasterio de Lumine y se hace presente aquí como testimonio de la obediencia de ustedes, de la santidad que van teniendo, de la voluntad que van teniendo, se hace presente para que cada uno de ustedes sienta esa armonía extraordinaria que viene de mi Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, bendita sea la hora en que ustedes han elegido este camino. Bendita sea la obra que están haciendo. Que Dios les bendiga, que Dios les lleve al seno del Padre interno para que se sigan extasiando ustedes en las cosas tan maravillosas que Dios nos tiene reservadas. Este momento flota en este lugar, justamente porque mi Señor está aquí con nosotros, porque Él quiere que nosotros lo conozcamos a través de ese sentir extraordinario que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Bendita sea la hora en que el cielo nos reúne aquí periódicamente para estar con nosotros y nosotros estar con Él. El cielo es un estado de conciencia, el cielo no es un lugar. Cada uno de ustedes lo puede estar vivenciando en este momento en proporción de la ubicación que tengan. Que Dios les bendiga a todos y hasta las 3 de la tarde.